Bueno, bienvenidos. Ustedes acaban Buen de, día. ustedes están aspirando a entrar al curso, ¿no es cierto? A la facultad, digamos. Sí. Bien, bueno, no tengo la lista, o sea que anoté más o menos los que se iban admitiendo los nombres, que algunos deben estar con otro nombre, me imagino. Así que me van a decir, yo voy a tomar lista y me van a decir si son o no son. ¿Está claro? Y después los que no llamé me dicen quién, quién, quién falta llamar. ¿Eh? Yo estaba anotando a medida que iban entrando. Buen día. Buen día. Entonces, vamos a ir llamando. Si quieren, saquen el video y pongan nada más que el video cuando me cantan el presente. ¿Eh? Para que sea más rápida la transmisión, para no enlentecer la señal. Dice apagar la cámara. Apagar la cámara. Exacto, Jazmín Castro. Profe, hay gente que no tiene micrófono y piden que leas el chat. Bueno, Débora Ábalos, Jacqueline Galarza y Joaquín Luna. Yo tengo anotados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y creo que son como 50 o 60. Faltan muchos, pero bueno. Voy a tomar lista. Belén Benítez. Acá yo, presente. Buen día. Buen día. Belén Benítez está. Ok. Liz Di Iorio. Buen día, profe. Bien. Ahí. Bere Callazo. Ah, ahí está. Por chat. Romy, me figura Romy solo. No sé. ¿Quién será esta Romy? Estás, te veo acá. Poné, Romy, poné video. Y poné micrófono. Bueno, no, Romy está, pero está sin video y sin micrófono, así que no está. Analía Fernández. En el chat escribió Romina. Acá, profe. En el chat. Sí, lo que pasa es que ahí está, Romy, está. ¿Qué? Poné tu apellido, Romy. Dotavio. Ok. Analía Fernández está. Bien. Fabiana Florentín. Acá. Ahí estás. Bien. Ya Rastafa. Acá es Cifuentes Yanina. Ah, o sea que Cifuentes Yanina. Bien. Bien. Andrea Chavarro. Hola, profe, buen día. Acá. Andrea del Pilar Chavarro. Bien, perfecto. Rosalía de la Rosa. Ailén de la Rosa. Sí. Bien. Cristian Cardoso. Presente. Cristian, bien. Magalí de Jesús. Presente. ¿Hay alguien que figura sector escuela? Presente, Andrea Fuente, mi nombre.
Andrea Fuente. Bien. Soledad Corbalán. Acá presente, profe. Bien. Roxana Fleitas. Presente, profe. Buen día. Samantha Daunhofer. Presente, profe. Dornhofer. Sí, Dornoso. Bere Callazo. Bere Callazo. Bere Callazo no contesta, no está. No, Bere Callazo ya la había llamado antes, pero se nos fue. Bere Callazo, ¿no volviste? Sí, ahí estás, está bien. Fabio Luna. Fabio Luna. Fabio Luna no está. Ok. Belén Benítez. ¿Se escucha? ¿Cómo? Fabio Luna. Acá, profesor. No sé si se me escucha. Ahí estás. Ahora Porque sí. me manda también de micrófono. Sí. Belén Benítez. Sí, acá. Belén Benítez ya te había llamado, porque me salen 2 veces. Me aparece de nuevo. Morena Costa. Belén Benítez, ¿contestaste ahora? Belén Sí, Benítez, sí. Ahí estás. Morena Acosta. Morena Costas no está. Ok. Magalí Aguirre. Buen día, profe. Magalí Aguirre está. Bien. Nicole Duarte. Acá, profe. Bien. Fabiana Florentín. Sí, acá, profe, ya me había llamado. ¿Te había llamado? ¿A dónde estabas antes entonces? Sí, Fabiana Sí. Florentín. Candelaria de Merlier. Acá. Bien. Laila Esquivel. Acá, profe. Presente. Bien. Micaela Ábalos. Buen día, profe. Micaela Ábalos, ¿no está? No. Laura Delgado. Acá estoy, profe, Micaela Ábalos. Estaba Bueno. contestando. Laura Delgado. Sí, ahí estás, Laura Delgado. Jazmín Castro. Acá, profe. Presente. Bien. Débora Ábalos. Presente, profe. Bien. Joaquín Galarza. No, Jacqueline Galarza. Sí, ahí estás, te veo. Acá, pero soy Cáceres Claudia. Perdón, profe, soy Cáceres Claudia. Está mal porque estoy usando la cuenta de mi hija. Está bien. Cáceres Claudia. Claudia Griselda Claudia, Cáceres. Está bien, ya te corregí. Joaquín Luna. Presente. ¿A dónde estás, Joaquín? No te veo. Joaquín Luna, acá estás. Bien, perfecto. Angie Enríquez. Angie Enríquez. Sí, presente. Ahí apareció el chat. María Boé. Acá, profe. Bien. Y Marcela Álvarez. Presente, acá estoy. No te veo. Habla un poco más. Marcela Álvarez, bien. Presente, acá estoy. Bueno, está bien. ¿Alguien no nombré? Yo, profe, Cuellar Dayana. ¿Quién? Cuellar Dayana. Cuellar, Dayana. A mí no me nombró. Morena Costa. Sí, te nombré, pero no me contestaste. Ahora te pongo presente. Listo. Ya estás. ¿Alguien más? Gracias.
A mí, Nicole Cáceres. Cáceres me parece que te nombré. A ver. No, soy otra, Nicole Cáceres. sos otra. Bueno, vamos a anotarte. Cáceres, Nicole. No, Nicole Duarte había llamado. Bien, listo. ¿Alguien más? Bueno, listo. No entra más nadie, son las 11:13, porque si no, a medida que van entrando, me interrumpen. O sea que los que no están, no están. Bueno, ¿saben más o menos de qué se trata? Ustedes más o menos cuéntenme algunos nomás a qué carrera están ingresando, porque están todos mezclados acá, de diferentes carreras. Enfermería. Enfermería. Enfermería, bien. Enfermería, todos enfermería, perfecto. Enfermería. ¿Alguno que no ingrese en enfermería hay? ¿En alguna otra especialidad? ¿En alguna otra carrera? No, o sea que son todos futuros enfermeros. Perfecto, muy bien, homogéneo. Bien, faltan enfermeros, o sea que van a tener trabajo. Bien. ¿Alguien está trabajando de auxiliar de enfermería o algo? Es decir, ¿están en tema o entran en el tema de salud ahora? Hace 7 años trabajo de enfermera. Bien. ¿Y qué? ¿Sos auxiliar? Sí, soy auxiliar, profe. Perfecto, muy bien. ¿Y alguien más? ¿Sos la única que tiene experiencia? ¿Los demás son todos novatos en el tema? Yo soy extraccionista de laboratorio. Hay extraccionistas, muy bien. ¿Y qué más hay? Yo también soy extraccionista y soy sopadora en campaña de Hisopadora. Perfecto. Bueno. Profe, yo soy extraccionista y vacunadora, pero Y solamente vacunadora. lo hice. Bueno, perfecto. Y ahora decidieron hacer la larga, la licenciatura en enfermería. Muy bien, los felicito. La verdad es que esperemos que esto siga para adelante y puedan llevarlo a cabo. Bueno, perfecto. ¿Qué materias tienen aparte de biología? Matemática, introducción a los estudios universitarios y una más que ahora no recuerdo. Bueno, perfecto. ¿Y cómo le fue con matemáticas? Organización de Estela tiempo. Aguilar, que como recién empezamos, la vamos a dejar entrar. ¿Cómo le fue con matemáticas? Más o menos. Bueno, los que vienen con matemáticas del colegio, en una de esas les resulta más cómodo, pero los que terminaron el colegio hace mucho, me imagino que les va a costar más. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que a nosotros nos compete, que es la biología, la introducción a la biología. Profe, una consulta antes. Sí. A mí de a ratos me anda mal el internet y por ahí se me salga y tenga que volver a entrar. Le quiero avisar por las dudas. ¿Laila Esquivel? ¿Quién sos? Sí. Laila Esquivel. Bueno, Sí. está bien. Por las dudas. Cuando te fuiste. Igual entro a cada rato, pero ya me pasó que por ahí 2 o 3 veces se me sale. Está bien. Bueno, listo, perfecto. Me había olvidado, no la grabé. Vamos a grabarla la clase. Esperen que no me acuerdo cómo se grababa. Todo el año pasado me la pasé dando clases por Zoom y no me acuerdo cómo se grababa. Sofi, ¿vos te acordás cómo se grababa? Esperen. Detalles de la reunión. Profe, el profesor de matemática tuvo que descargar como algo extra. No graba más. No, yo el año pasado las tengo todas. Es decir, el año pasado me la pasé dando clases por Zoom. Sí, pero mi hijo dijo como que este año Meet cambió y no. ¿Y tuvo que descargar algo? Sí. Qué macana. Porque ahora vamos a perder mucho tiempo. Claro, había un cartel que te ponía a grabar, que ahora no lo encuentro. No,
debe ser distinto, debe ser diferente. Debes tener razón vos, debe haber que bajar algo nuevo. Bueno, Hay una de las chicas que tiene una aplicación que es para grabar. No sé si estará grabando No, ahora. pero te ocupa muchísimo espacio en la máquina si vos lo grabás en tu máquina. Acá se grababa y después quedaba en Google la grabación. Y no te ocupaba lugar en tu computadora. A ver, vos, la que hablás, decí. Dale, grabá. Dale. Rocío Jazmín. Ahí la dejamos entrar también porque todavía no empezamos. Pero después traten de llegar puntual, porque si no es un lío para tomar lista y todo. Bueno, listo. Federico Argüello, ese es nuevo también. Bueno, ok. ¿Están grabando? Vamos a compartir pantalla. ¿Estamos grabando? ¿Estamos ya compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Qué saben ustedes de la biología? ¿Qué es la biología? Vamos a checar así los puedo mirar a ustedes también. ¿El estudio de los seres vivos, profe? Es el estudio de los seres vivos. Muy bien, Andrea. Perfecto. Entonces, si vamos a estudiar los seres vivos, como bien nos dijo Andrea, le voy a preguntar a Roxana Fleitas, ¿qué le parece que es un ser vivo? Y un ¿Cómo ser vivo definirías es, vos, Roxana, sí, un ser vivo? y un ser vivo es una persona que es una persona, un animal, una planta que uno puede, digamos, respirar, que tenemos vida. Que tiene vida. Sí, por eso es un Puede ser vivo. ser. Una persona, Claro. un animal, Claro. una planta. Micaela Ábalos, ¿tenés algo más para agregar? Estoy, Aparte de una básicamente persona, todo lo un que es, animal o una planta. todo lo que está vivo, Todo lo lo que que está tiene vivo, vida, pero claro. estamos hablando de que es un ser vivo. Aparte de las personas, los animales y las plantas. ¿Algo más te parece que incluye esto? Calculo que no. Calculás que no. Y ya, Rastafa, ¿qué opinas vos? Desde células, microorganismos. Claro, exactamente. Es decir, los seres vivos los vamos a dividir en reinos. Y vamos a tener, acá abajo de todo, animales. Un poco más arriba, plantas. Es decir, la primera que habló, me habló de personas, animales. Las personas, acordate que también somos animales. Están dentro de este reino de Animalia. Después las plantas. Después dividen distinto a los fungi. ¿Qué son los fungi? ¿Qué les parece? El reino de los hongos. Los hongos. Exacto. Los clasifican en un reino aparte. No son plantas, son hongos, porque tienen algunas características distintas. Y después nos vamos más chiquitos, a los que no vemos muchas veces, que son los protistas y los moneras. ¿Está claro? Dentro de los protistas tenemos la ameba y los parásitos chiquititos, no las lombrices grandes que uno ve como parásitos, sino hablo del que produce paludismo, de los que son unicelulares, digamos, ¿no? Ya en los protistas hablamos de seres vivos que tienen una sola célula, que no los vemos, hay que mirarlos con el microscopio solamente. Y el más
primitivo de todos es el reino de los moneras, que ahí están las bacterias y las cianobacterias. Después vamos a ir profundizando en cada tema, ¿no? Estamos recién en la segunda diapositiva. Yo la puse al final, pero en realidad en el PowerPoint, pero la vamos a cambiar, la vamos a llevar arriba, porque en realidad la presentamos al principio. Bien, entonces, el primer ser vivo fue, es decir, esto empezó hace muchos millones de años, ¿no es cierto? La Tierra carecía de vida. La Tierra era materia, es decir, eran elementos sin seres vivos. Es decir, la materia tenemos que es inorgánica y orgánica. Pero la orgánica viene justamente de seres vivos, pero la inorgánica viene de elementos que están en el planeta, digamos, que no tienen vida. Y acá tenemos la tabla periódica de los elementos. Acá tenemos todos los elementos que hay en la Tierra, que se combinan y producen moléculas de diferentes cosas, pero todas sin vida. Hubo algo que hizo que esas moléculas se asocien para formar elementos que sí tienen vida. Todavía está en discusión cómo pasó eso. No se sabe cómo pasó. Ahora, lo que sí se sabe es que para que una molécula se una a otra, tienen que haber, primero eso demanda energía. Que la energía existía, porque el Sol, por ejemplo, produce energía. Los rayos de las tormentas que había en aquella época en el planeta Tierra, cuando no estaba habitado, también había rayos, había cosas que producían energía. Pero eran todos elementos que no vivían. Es decir, eran elementos químicos. Ahora, estos elementos, hubo alguna combinación que se produjo y que empezó a producir vida. Miren qué loco, ¿no? ¿Y cómo habrá pasado? Todavía hoy no lo hemos descubierto. Es decir, hay 1000 teorías, la del Big Bang, la de muchas, pero en realidad no se sabe muy bien qué pasó. También las religiones tienen su vida, es decir, tienen su teoría. Es decir, yo conozco la católica, que al séptimo día Dios creó, la católica no, es decir, viene del Viejo Testamento, la judía también, que al séptimo día Dios creó al hombre, pero ya antes había creado la vida creando las cosas, pero son teorías religiosas, no son teorías científicas. Y no está realmente todavía dilucidado. Pero bueno, el primer ser vivo, ¿qué les parece que estaba muy lejos de ser una persona, una planta o un animal, como me dijeron en la primera persona que contestó? Pero ya tenía que ser un ser capaz de acumular y transformar materia. Es decir, esa persona tenía que hacerse cargo de la materia que tenía a su alrededor y darle vida. Es decir, que esa materia tuviera vida. Y a su vez tenía que perpetuarse. Es decir, tenía que poder tener hijos, digamos. Porque si no, se iba a perder esa vida. Y bueno, es decir, ahí viene la pregunta. Es una célula, pero bueno, esta célula ya es bastante compleja. Primero, hay otras cosas que son más sencillas todavía y que está en discusión si tienen vida. Los virus, por ejemplo. Los virus no son células. Son pequeñas proteínas o ácidos nucleicos, que después vamos a hablar de qué es lo que son los ácidos nucleicos y las proteínas y demás, pero que, bueno, colonizan una célula y por medio de la célula se perpetúan. Y se forman más virus. Pero bueno, este es el principio de todo eso. Bueno, los reinos ya los vimos. Y bueno, la teoría celular justamente habla de eso, de que todo ser vivo está formado por células o por productos celulares. Es decir, antes era por células. Es decir, para hacer una vida tenías que ser una célula.
Después se descubrieron los virus, que resulta que no son células. Y ahí vino la discusión. ¿Los virus son seres vivos o no son seres vivos? Entonces, bueno, la teoría dice que también pueden ser productos celulares. O sea que considera que los virus tienen vida. Ahora, hay una cosa que es real. Todas las células vienen de otra célula. Es decir, no puede formarse una célula de la nada. Es decir, para que haya una célula, tiene que ser hija de otra célula, que tal vez es distinta, pero es otra célula. Y hay una cosa que es real. Todos los seres vivos, ya seamos plantas, ya seamos animales, ya seamos hongos, o el reino de las moneras, qué sé yo, o bacterias, o lo que sea, tenemos un sistema parecido de funcionamiento. Todos nos manejamos con los mismos componentes químicos, que son los que hay en la naturaleza. Pero cuando hablamos de los componentes químicos acá, nos manejamos con los mismos. Casi todos usamos hidrógeno, usamos carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Y hay algunos que no usamos. Y es raro que haya algún animal que use alguno que no usa otro animal. Son pocos. Generalmente tenemos un patrón bastante característico y bastante similar, o sea que todos venimos de la misma célula. Es decir, cuando se creó la Tierra, probablemente, y apareció el ser más sencillo, tal vez con 4 cosas, es decir, o la primera célula que apareció en la Tierra que vivía y después se transformó en 2, y así sucesivamente, todos venimos de esa célula, se supone, porque tenemos patrones similares, nos movemos de la misma manera. Hay un parecido entre los componentes químicos y las actividades metabólicas de todas las células. Y hay una cosa que es real. La actividad de un organismo resulta de la suma de actividades e interacciones entre las unidades. Por ejemplo, si vamos ya a un organismo multicelular, como por ejemplo el ser humano, nosotros tenemos ya, si bien originariamente venimos de una sola célula que es el huevo, que se formó del padre y de la madre, de nuestro papá y de nuestra mamá. Después se fueron diferenciando esas células en diferentes células totalmente distintas, porque no es lo mismo una célula del cerebro que una célula de la piel. Son completamente distintas. Y sin embargo, bueno, la actividad resulta de la interacción, es decir, todas trabajan en su conjunto. La del cerebro sirve para pensar y para dar órdenes. La de la piel sirve para protegernos. La de la sangre sirve para transportar oxígeno, el glóbulo rojo, por ejemplo. Pero cada una tiene su función y la suma de estas actividades e interacciones hacen la actividad y la supervivencia de ese ser. Pero bueno, volvemos a los organismos vivos. Están formados por células, o por una sola célula. Como dijo algo, crecen y se desarrollan. ¿Tienen metabolismo? Sí. ¿Requieren materia? Sí, porque se tienen que alimentar. Se alimentan de la materia. Y esa materia, para después transformarla en energía, requiere metabolismo. Bueno, como vimos antes, la materia es energía. Es decir, nosotros los seres humanos, por ejemplo, recibimos energía de la materia. ¿Qué materia es la que recibimos nosotros los seres humanos? Rastafa, ¿ya? ¿Qué materia es? ¿De dónde sacamos la energía para poder vivir? Lo que es el ser humano vendría a ser como el oxígeno. No, el oxígeno sirve para quemarla, esa energía. Pero la energía, el oxígeno no da energía. De los alimentos, profe. De los alimentos, exactamente. La sacamos de los alimentos. En cambio, las plantas, ¿de dónde sacan la energía para vivir? A ver, del agua. No, del agua no. Del sol. Del sol. Exactamente, del sol. Gracias a que, ¿cómo se llama el proceso que usan para... Fotosíntesis. Fotosíntesis, exactamente. Fotosíntesis. Entonces, ¿qué hacen con esa energía? Ensamblan moléculas las plantas.
ensamblan moléculas de agua y de qué más. A ver, Tafa, que me dijiste que usaban el agua. Del agua y del CO2, del dióxido de carbono. ¿Y qué forman? Con la energía que les da el sol, porque para unir moléculas vos necesitas energía. No podés, si vos agarrás una molécula de dióxido de carbono y de agua, no se juntan solas. Para que formen glucosa, que es lo que forman, necesita que reciba energía para que se produzca esa unión. Entonces, esa energía la tienen del sol. Exactamente, gracias a la fotosíntesis. En cambio, nosotros, el sol, no lo desaprovechamos. Es decir, la energía la recibimos justamente de los alimentos que produjeron las plantas. ¿Está claro? Es decir, esa glucosa que produjeron las plantas, la usamos nosotros después para producir nuestra energía. ¿Está claro? Eso lo vamos a ver en otras clases. Ahora estamos hablando del principio nomás. Bueno, y seguimos con esto. Entonces requiere... ¿Modificamos los seres vivos el reino en el que nos encontramos? Sí, profe. A ver, ¿quién contestó? Yo. ¿Contestaste bien? Sí, porque a medida Mal. que fue avanzando el tiempo, buscaron más comodidad o más placer también. Buscamos más comodidad y solamente viviendo lo vamos modificando. Claro. Por ejemplo, la cantidad, es decir, ¿lo modificamos para bien o lo modificamos para mal? Pero lo modificamos, no hay ninguna duda. Por ejemplo, qué sé yo, las plantas, por ejemplo. En una zona donde los seres vivos se comieron toda la selva, por ejemplo. ¿Lo modificaron? Sí, lo modificaron. Es decir, cambió ese hábitat. Pero eso es para mal, digamos. Ahora, a veces es para bien. O, por ejemplo, cualquier especie que, por ejemplo, volvamos al inicio de la Tierra. La Tierra no tenía oxígeno, por ejemplo. Y los primeros seres vivos que crecieron fueron unas células que, bueno, crecieron y un buen día empezaron a sintetizar, a tener clorofila y a usar esa energía del sol en producir energía. Entonces, hacían fotosíntesis. Entonces, esas células, como eran las únicas que había, crecieron mucho porque no tenían competencia. No tenían quien se las coma ni nada. Y ellas tenían energía del sol, producían, es decir, tomaban CO2, que sí había, y tomaban agua, que también había. Entonces producían glucosa. Y al producir glucosa, ¿qué se libera también? Con la fotosíntesis. La fotosíntesis toma CO2 y ¿qué libera a la atmósfera? Oxígeno. Oxígeno. Entonces empezaron a liberar oxígeno. Y esa fue la fuente de oxígeno. Es decir, la Tierra pasó de ser un planeta que no tenía oxígeno a tener oxígeno. Y de hecho ese oxígeno se sumó y se formó el ozono. Y el ozono, si no hubiera capa de ozono, los seres humanos no podríamos vivir también. O sea, que todo ese oxígeno que hay en la Tierra, en realidad antes no estaba. Fue producido por esa gran cantidad de bacterias que habitó al principio la Tierra y que fue la que produjo oxígeno. Y una vez que apareció el oxígeno empezaron a aparecer las bacterias aeróbicas, porque hasta ahora las bacterias estas eran anaeróbicas, no usaban oxígeno. Después el oxígeno empezó a matar a las bacterias anaeróbicas, entonces empezaron a crecer las aeróbicas y dejando espacio solamente para las anaeróbicas en los lugares donde no hay oxígeno, o hay poco oxígeno. Por ejemplo, en las heridas no oxigenadas, o en el fondo del mar, o en el fondo de la tierra, donde el oxígeno no llega. Pero si no, en la corteza terrestre, casi todas las bacterias ahora son aeróbicas. O sea que todo eso se fue modificando
por los mismos seres vivos. ¿Está claro? Y ejemplos más cotidianos, por ejemplo, qué sé yo. ¿Qué pasó en Tierra del Fuego cuando llevaron castores que no había? ¿Se modificó el medio ambiente? ¿Que Ronnie, hubo una sobrepoblación? Hubo una superpoblación de castores y empezaron a construir diques y alterar el curso de los ríos. ¿Entendés? Porque los castores hacen diques. Entonces modificaron el hábitat, modificaron la geografía. Y el ser humano ni hablemos de cómo modifica la geografía. Modifica el hábitat. ¿Está claro? Bien. Bueno, o sea que, volviendo al slide, modifican el medio en que se encuentran. Y bueno, y los seres vivos responden a las señales del ambiente. Es decir, sí. Es decir, hay seres que los seres vivos, si uno les modifica el ambiente, por ejemplo, o se mueren, o crecen más, o viven más, o se modifican, o cambia, los grandes, los que nos podemos mover, a veces, qué sé yo, reaccionamos, tenemos como un reflejo, es decir. Y lo que es importante también, el medio interno. Generalmente tenemos sistemas para que el medio interno se maneja constante. A diferencia de, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no mantengo mi medio interno? O una planta no mantiene su medio interno. Generalmente se termina secando. Para poder seguir viviendo y reproduciéndonos y todo, tenemos que mantenerlo constante. Obviamente nos tenemos que perpetuar. Perdón, ¿a qué se refiere con medio interno? Medio interno es la parte de adentro, es decir, por ejemplo, vos tenés una célula que lo más probable es que mantenga constante su pH, que es su acidez, o que mantenga constante la cantidad de sodio que tiene adentro, o la cantidad de potasio que tiene adentro, o la temperatura. Es decir, hay algunos que no, que se adaptan y pueden estar en mucho frío o en mucho calor. Pero muchos seres vivos, es decir, tenemos que tener una temperatura más o menos constante para poder vivir. No podríamos estar a 100 grados centígrados los seres humanos, por ejemplo. Y tampoco a 0, es decir. Y las células lo mismo, es decir, incluso las células mismas, capaz que vos las ponés, por ejemplo, a una célula en mucha sal y se deshidrata, la parte de adentro de la célula, es decir, pierde agua y ya el medio interno no es el mismo. Y no puede vivir o no se puede reproducir. Capaz que sí puede vivir, pero es decir, se mantiene como latente, pero no se puede reproducir. ¿Me explico? Es decir, sí, profe. tenemos que tener una constancia del medio interno. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. Y bueno, ¿y cambiamos a lo largo de generaciones? Sí. Y sí, justamente es lo que hablamos antes. Se supone que venimos de una célula. ¿Y cómo es ese mecanismo de evolución que nos transformamos en una persona viniendo de una célula? ¿Que la célula se modifica? Sí. No, lo que pasa es que a veces, cuando una célula se divide, que eso después lo vamos a ver en otra clase, se supone que se divide en dos células iguales. Pero no siempre pasa eso. A veces hay errores en la división y viene una célula que es un poquitito distinta. Entonces, esa célula que salió un poquitito distinta, capaz que esa diferencia que tiene con todas las demás, la beneficia o capaz que la perjudica. Entonces, si la perjudica, ¿qué le va a pasar? Está en desigualdad de condiciones para subsistir que las demás. Entonces, ¿qué va a pasar con esa célula? ¿No se tiene que mezclar con otra? No va a sobrevivir. No va a sobrevivir. morir. Capaz que tiene hijos o lo que sea, pero a la larga se va a terminar extinguiendo esa generación de células con esa diferencia que está en desventaja en relación a las demás. A la larga van a vivir las demás mejor. Ahora, la célula que al revés, que tiene la ventaja,
Por ejemplo, una célula que nació de 2 y esta tenía la ventaja de que toleraba un poquitito mejor las bajas temperaturas. Entonces, en ese territorio de bajas temperaturas, ¿qué iba a pasar con esa célula en relación a las demás? ¿O qué era más dura? Es la que va a sobrevivir. Es la que va a, Se va a reproducir. se va a reproducir más, es decir, las hijas van a vivir más y a su vez van a tener más hijas que van a vivir más y a su vez van a tener más hijas que van a vivir más. Entonces se va a terminar imponiendo en esa zona. ¿Me explico? Entonces ya esa célula mutó, es decir, esa población mutó y tenés un grupo de células que son distintas a la primera. Y incluso que son las que se imponen. Y las demás en esas hasta terminan desapareciendo porque se impuso esta y compitió por el alimento y por todo, entonces terminaron estas que son distintas. Y a su vez esas células van a tener hijas con algún defecto también o virtud distinto a las demás, y va a haber otra mutación. Entonces en los millones y millones y millones de años, las especies van cambiando y van sobreviviendo las que más se adaptan al medio y las demás desaparecen. Y así fueron creciendo los diferentes reinos. Y las diferentes puede ser, profe, lo que está pasando con el coronavirus, que va mutando, o nada que ver. Claro, o lo que va a pasar con los humanos, tal vez dentro de millones de años, o capaz que ya pasó, ¿entendés? ¿Por qué todos no se contagian del coronavirus? ¿Por qué en una de esas, una persona, una familia, por ejemplo, que estuvieron en contacto todos con el coronavirus, y algunos se contagian y otros no se contagian? ¿Qué pasa? ¿Están inmunizados o no? No, simplemente es que tal vez algunos ya traemos de antes esa carga genética que nos dice que nosotros somos resistentes al coronavirus. ¿Me explico? Y a la larga, en una de esas, hubo enfermedades que desaparecieron, pero que no desaparecieron de la fase de la Tierra por la inmunidad, sino simplemente porque a lo largo de millones de años solamente sobrevivieron los que genéticamente eran inmunes. ¿Me explico? Eso es un poco la teoría de la selección natural. Es decir, van sobreviviendo las generaciones que son inmunes a tal o cual plaga. ¿Me explico? Sí. Ese es un poco el término de evolución, porque la vacuna y todo eso es para el corto plazo, pero yo estoy hablando de millones de años. ¿Me explico? La teoría evolutiva habla de quienes sobreviven a lo largo de millones de años. Entonces terminan sobreviviendo solamente los que su genética los hace resistentes a tal o cual enfermedad. ¿Está claro? Y eso nos hizo también ir diferenciándonos. Por ejemplo, qué sé yo, los seres humanos terminamos con pelo, porque eso nos calienta y nos protege. Y tal vez había otras especies que no tenían pelo y bueno, se diferenciaron para otro lado, se fueron a, qué sé yo, o desaparecieron o se transformaron no en animales, sino en plantas. ¿Me explico? Es decir, los que tenían patitas y se movían fueron hacia el reino animal, y los que no tenían patitas se diferenciaron para seguir adaptados y seguir con vida a tener raíces y ser vegetales. Esa es la evolución. ¿Está claro? Profe. Sí. Hay una compañera que no escuchó, escribió en el chat. ¿Qué escribió? El internet. ¿Y qué quiere? ¿Que le repita todo? No terminamos más si empezamos así. Decirle que, bueno, que después que mire los slides y que vaya al libro y si no, que pásele a alguien la clase grabada. Quiero dejarles aclarado que yo les puse bibliografía. Es importante que la lean. Con las clases no alcanza. En 2 horas yo no les puedo dar. Imagínense que esto consta de 4 clases, que son de 2 horas cada una. En 8 horas yo no le puedo dar toda la biología. Acá esto sirve para comprender un poco, pero hay que ir y Profe.
Bien. Perdón, ¿la bibliografía de la que hablas está en el campus virtual o...? Sí, en el campus. Sole Aguirre entró, la dejamos pasar. Estoy bueno hoy. Capaz que ya la había llamado, no sé. Buenos días, profe. Hola, no. Sole, trata de venir más temprano, porque llegaste 50 minutos tarde. Bueno. Profe, consulta, ¿se puede agregar el link de la bibliografía? Porque están los nombres, pero no consigo el PDF. Mira, yo estos 2 libros los bajé en internet. Buscalos, no es legal, yo no te puedo decir, anda a tal página y buscalos porque no se debe, pero están, buscalos y están. Ok, gracias. De hecho, yo los bajé. Bueno, sigamos. Bueno, y hablamos de la materia orgánica, por lo que estamos constituidos ya, es decir, alguien esto lo tuvo que unir, digamos. ¿Y qué son? A ver, le pregunto a Micaela Ábalos, ¿qué son los hidratos de carbono? Poné micrófono, Micaela. Ay, no sé, me estaba apuntando y me quedé colgada. Bueno, a ver, hablamos de que la materia, es decir, es materia que viene de los seres vivos, o sea, la orgánica, y de los objetos inanimados, no vivos, que es la inorgánica. La inorgánica ya hablamos de ella. Ahora vamos a hablar de la orgánica, que estamos constituidos nosotros por materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Hidratos de carbono, proteínas... Todo lo que nos compone. Claro, ¿y qué son los hidratos de carbono? Bueno, si no lo sabes, no importa, le pregunto a No, otro. no sé, claramente lo escuché en algún momento, pero se me hizo una Bueno, laguna. no importa, le pedimos a Roxana Fleitas que nos diga. ¿Qué es de todo? Y los hidratos de carbono son lo que no tiene, digamos, algunas comidas. Lo que no tiene, y bueno, ¿qué son? Y como proteínas. No, las proteínas, no. Mirá, acá las nombré distintas. Las proteínas es otra cosa. Los hidratos de carbono, a ver, Magalí Aguirre, ¿vos lo sabés? La harina. Las harinas. Son los nutrientes de los alimentos, profe. Sí, pero ¿qué nutrientes de los alimentos? Son los azúcares. Son los azúcares. No, harina, las grasas fideo. son grasas. Las harinas están, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Las harinas están formadas por muchas moléculas de azúcares. Y ya no son dulces las harinas, porque justamente son como cadenas de glucosa. ¿Me explico? Pero son... ¿Los cereales? Los cereales tienen harinas, o sea que tienen almidón, en realidad, y el almidón, el azúcar viene del almidón. Pero son todos azúcares, es decir, son todos azúcares. Los hidratos de carbono son azúcares. ¿Está claro? Okay. Bien. Verduras, frutas. ¿Hay algunas verduras que Verduras, frutas. No, las verduras tienen, sí, también las verduras, pero almidón. las verduras tienen celulosa, que eso lo vamos a ver todo en la clase que viene, que también son azúcares. No pegamos ninguna. No, es decir, quédense ustedes con el concepto hasta la clase que viene, que los hidratos de carbono son azúcares. ¿Está claro? Están compuestos casi todos por glucosa. Hay otros azúcares aparte de la glucosa. Azúcar entonces, azúcar, galletitas. No, pero eso es que, sí, todo eso son sobre todo hidratos de carbono, exactamente. Aparte tenemos proteínas, que es otra cosa, es una cosa distinta a la proteína. En realidad todo esto lo vamos a hablar la clase que viene, pero bueno, ¿cómo hago para ver a los demás?
porque si no siempre les pregunto a los mismos. A ver estos 28. Acá, ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, y a ver, Sole Aguirre, ¿vos sabés qué son las proteínas? Profe, la verdad, muy poco. Muy poco. Bueno, está bien. ¿Y Soledad Corbalán sabe lo que son las proteínas? Soledad Corbalán. Sí, acá estoy. No, Bien. la verdad que Bueno, no. esto, no se asusten. Todo esto lo vamos a ver en detalle la clase que viene. La clase que viene se trata justamente de esto. Pero las proteínas son aminoácidos, que es otra parte de la dieta y otra parte de lo que nosotros estamos constituidos. Nosotros estamos constituidos por proteínas, por hidratos de carbono, por lípidos, que es lo otro. ¿Y alguien sabe lo que son los lípidos? A ver, le voy a preguntar a Samantha Dornhofer. ¿Sabés, Samantha, qué son los lípidos? Ahora, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Los lípidos son las grasas. Las grasas, exactamente. ¿Estamos constituidos por grasas? Sí, totalmente. Y, bueno, ¿y los ácidos nucleares? ¿Los ácidos nucleares saben lo que son? No. Yo no. Bueno, son sobre todo el ADN y el ARN. ¿Alguien sabe lo que es el ADN y el ARN? No. Información genética. ¿ADN? ¿Qué dijo el otro? ARN. El ADN no es ácido. Son polímeros, ¿no? Es nuestra información genética. Sí. Son nuestra información genética, exacta, el ADN sobre todo. Es decir, el ARN a veces en algunas bacterias sirve, también tiene la información genética porque no tienen ADN. Y el ARN lo guarda en la información genética. Pero el ADN, esto es... Sí. Profe, ¿ARN era ácido ribonucleico o algo así? Ácido ribonucleico. Ajá. Por eso es ARN, ácido ribonucleico. En cambio, el ADN es ácido desoxirribonucleico. Esto véanlo porque lo tienen que saber y lo vamos a ver también la semana que viene, pero les repito, son temas complejos que hay que ir al libro. No alcanza con la clase. Y lo tienen que saber. Pero en la prueba que lo va a tomar todo esto, profe. Obvio. Ah. ¿Y qué querés? ¿Entrar a la facultad sin estudiar? ¿Qué? No, sí, pero... Tenés que ir a los libros, ¿eh? Para si querés estar en la facultad. No alcanza con escuchar una clase. Bueno, sigamos. Entonces, todo ser vivo, ya lo hablamos esto, se perpetúa. También se extingue, porque va cambiando justamente, va evolucionando, evoluciona. Probablemente esa especie dentro de millones de años ya no esté y haya otra. Es decir, va evolucionando. Y ya hablamos que la ecología justamente, ¿qué hace? Estudia a los seres vivos y estudia el hábitat. El hábitat está compuesto por el medio físico y el medio biológico. ¿Qué quiere decir el medio físico? Es la geografía, es decir, es lo que hay el planeta. Por ejemplo, el ambiente. El ambiente. Y el medio biológico es ese ambiente físico como está modificado por los seres vivos que están ahí, o sea, por las plantas,
o por los animales, es decir, por las bacterias, todo lo que hay en ese medio que lo va modificando a lo físico. Yo, por ejemplo, puedo tener en una pecera o armo un medio físico en una pecera o hago en mi jardín un corralito, digamos, un bioterio. Y bueno, en este jardín, qué sé yo, si yo vivo en Córdoba voy a tener piedras, voy a tener un poco de tierra. Si vivo en la llanura pampeana, ese medio físico voy a tener nada más que tierra. Si vivo en, qué sé yo, en los médanos voy a tener arena. Pero ese es el medio físico. Y a su vez el medio Según biológico... el lugar en donde vivas. Claro, según el lugar. Y el medio biológico va a ser lo que yo le agregué a ese pedazo de jardín. En una de esas le puse pasto, le puse plantitas, le puse algunas hormiguitas que hagan un hormiguero, y todo eso me va a modificar ese hábitat. ¿Me explico? Es decir, el hábitat va a ser todo. Y si yo a ese corral le puse a su vez, qué sé yo, 2 ovejitas, es decir, esas ovejitas van a vivir en un hábitat tal vez con pasto, con plantas, con hormigas, con bichitos, o si no, tal vez vivan en un hábitat distinto, porque no tienen animales, o porque no tienen tales plantas, o porque no tienen sombra, porque no tienen árboles. Es decir, el medio biológico va a ser, el hábitat va a estar compuesto por todo, el medio físico y el medio biológico. ¿Está claro? Pero Sí, lo profe. que queda claro con la ecología, con un ecosistema, es justamente la gran interrelación que hay entre el número de habitantes, la biodiversidad de ese hábitat y el hábitat. Continuamente se van modificando mutuamente y van influyendo. Por un lado, los que habitan van a actuar sobre el hábitat. Y el hábitat, a su vez, se va modificando y va a actuar sobre los que habitan. ¿Me explico? Ese hábitat, por ejemplo, si los que habitan, hay muchos pájaros, hay muchos, qué sé yo, vacas que se comen a todas las plantas y a todos los arbolitos, ese hábitat se va a modificar y acá va a sacarle terreno para que vivan los pájaros, por ejemplo, porque ya no tienen árboles donde anidar. Entonces se modificó. Y al no haber pájaros en una de esas, se va a modificar también la población de gatos porque no tienen aves a que comerse. Entonces, o al contrario, van a crecer demasiado las ratas porque no hay lechuzas ni cuervos que se coman las ratas. Entonces va a aumentar la población de ratas y eso me va a aumentar el hábitat, va a modificar el hábitat. Y es una continua interrelación entre el hábitat y la biodiversidad. Eso es todo un ciclo. normal. Y eso es el ecosistema. Sería ¿Está claro? todo un ciclo. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a un poquitito la madre de toda la vida, que es la célula. La célula, entonces, tenemos que es la menor unidad de vida. Están los virus que son menos que la célula, pero los virus para reproducirse usan a la célula. Bueno, la célula, tienen que saberla como si fuera, en realidad ya lo deberían saber, porque esto en el Sí, colegio... profe. Hay 2 células, la animal y la vegetal. Bueno, perfecto. Eso lo vamos a ver en unos slides que vienen. Ahora, esta célula, por ejemplo, ¿qué les parece que es esto, que está redondo en el medio? El núcleo, profe. El núcleo, muy bien. ¿Qué hay adentro del núcleo? Nucleolos. El nucleolo. ¿Y qué hay adentro del nucleolo? El ADN. ADN. El ADN, exactamente. Que también está por fuera del nucleolo. Está dentro del núcleo. Se ve, depende del momento celular en que esté. Bien, perfecto. ¿Qué tiene el nucleolo? O el núcleo, el ADN. ¿Y el ADN qué tiene?
La información genética. La información genética de nosotros. Nos va a decir quién somos. ¿Me explico? Nos va a dar todas nuestras características. Yo, por ejemplo, soy pelirrojo. Tengo el pelo colorado. Entonces, o tenía cuando tenía más pelo. Entonces, esa información de que mi pelo tiene que salir colorado, ¿a dónde está? El ADN. En el ADN, profe. En el ADN. En alguna parte del ADN dice el pelo de este señor tiene que ser de color colorado. En una de esas, a otro le dice que tiene que tener piernas largas. Entonces, las características de que esta persona tiene piernas largas, o piernas cortas, o piernas anchas, o piernas flacas, o lo que fuere, está todo en el ADN. ¿Me explico? Es decir, nos va a dar las características de quién somos. Eso es el ADN. ¿Qué va a pasar? Para que las células que producen mi pelo produzcan pelo colorado, es decir, tiene que llegar esta información a alguna parte. Y las células que producen pelo mío, es decir, la información del ADN la tenemos la misma en todas las células del cuerpo. Es decir, el mismo ADN que está en las células que producen pelo, la tengo en las células que producen hueso y que va a producir que las piernas me sean largas. O en las células que producen, qué sé yo, lo que fuere, la característica que sea. Todas las células de mi cuerpo van a tener el mismo ADN. ¿Está claro? Entonces, las células del pelo se van a ocupar de esa partecita del ADN y les van a responder y van a producir el pelo que el informe que le exige que haga este ADN. Las células del hueso van a crecer en función al mismo ADN, pero es otra parte de la cadena, es otra parte de la información. Y eso después lo vamos a ver, que dice que yo tengo que tener piernas largas o cortas o como fuere. Es decir, todas las características en todas las células es la misma. ¿Está claro? ¿Cómo se transmite esa información desde el núcleo hasta la que efectúa, hasta la que produce el pelo? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Por los retículos endoplasmáticos, profe? Claro, el retículo endoplasmático produce proteínas. ¿El rugoso? Produce proteínas, exactamente. O sea que esta información va a pasar del ADN que está dentro de la célula al retículo endoplasmático que está afuera, para que produzca proteínas, que esas proteínas van a informar a los órganos cómo tiene que ser lo que tiene que hacer. Le van a pasar la información. ¿Cómo hace para pasar el ADN la información al retículo endoplasmático? Por el ARN. El ARN mensajero. Es decir, le manda un mensaje, eso después lo vamos a ver otro día, pero para que ustedes hoy ya vayan teniendo una idea. El ADN pasa esa información a través del ARN mensajero al retículo endoplasmático. Y ese ARN mensajero se va a traducir en otro ARN, que es el de transferencia, que pasa la información. Y a su vez a otro ARN más, que es el ribosomal, que ese es el que va a decidir, el que ya dice la proteína se hace así. O sea que la información está en el ADN y después pasa a través del ARN a los ribosomas, que están en el retículo endoplasmático rugoso, y se producen las proteínas. Y esas proteínas van a ser las encargadas de hacer la función específica, ya sea formar pelo, formar músculo, formar hueso, hacer todas las diferencias que sean. Pero todo está en el ADN. Y el ADN es el mismo de cualquier célula del cuerpo. Ya sea una célula de la piel, ya sea una célula del intestino, una célula del ojo, de lo que sea. El ADN tiene la información de todo. Y está en todas las células.
¿Está claro? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, sigamos. Tienen que saber las diferentes partes de la célula, que después lo vamos a ver. Buen día, profesor. Sí, Bustamante, buenas noches. Sí, buenas noches, perdón, recién me uno. Podés quedarte a la clase, pero tenés ausente. Ok, gracias. Aguirre de Sole también. Pueden quedarse, pero tienen ausente. No sé qué porcentaje de presentismo tienen que tener para tener aprobada la cursada. Averígüenlo, no lo sé. Pero tenés el 25%. 80%. No creo, porque ya está con el 25. Son 4 clases. Ya tenés el 75. No, eso es el 75, profe. Bueno, o sea que no podés faltar más. Bueno, sigamos. La membrana plasmática. Si nosotros miramos acá, la célula está rodeada por una membrana. Y acá tenemos el nombre, membrana plasmática. ¿Está claro? Esta es la membrana que cubre toda la célula, que hace que las cosas no salgan, justamente. Y tenemos ciertas características con esta membrana plasmática, que también lo vamos a ver la semana que viene esto. Está compuesta sobre todo por grasa, por lípidos. Estos son ácidos grasos. ¿Qué característica tiene esta grasa? Esta grasa tenemos que tiene una cabeza que es hidrofílica, o sea que hace que se pueda juntar con el agua. Y tiene una cola que es hidrofóbica, es decir, que repele al agua. Entonces, ¿cómo les parece que cada ácido graso se va a juntar? Porque estamos en un medio acuoso. Es decir, todas las cabecitas que son amigas del agua van a apuntar para afuera. ¿Está claro? En cambio, lo que es enemigo del agua se van a juntar y se van a alinear y van a apuntar para adentro. Ahora, ¿qué pasa? Adentro de la célula también hay agua. Entonces, ¿qué hacemos? Porque habíamos hablado de que todas las colitas son enemigas del agua, son hidrofóbicas. Por eso es que están todas para abajo. ¿Forman como una bicapa? Hace una bicapa, exacto. Entonces, acá tenemos el líquido intracelular, que también tiene agua. Entonces, tenemos la capa hidrofílica que apunta para adentro y la capa hidrofóbica que apunta para afuera. Y la otra capa, al revés, tenemos la capa hidrofílica que apunta hacia el espacio extracelular y la capa hidrofóbica. Entonces, acá hidrofóbico con hidrofóbico se llevan bien. Hidrofílico se lleva bien con el líquido extracelular y este hidrofílico de acá se lleva bien con el líquido intracelular. ¿Ven bien el cursor mío, no? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Queda clara? ¿Queda claro? Esta es una capa, entonces, es una doble capa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Es muy flexible. Es decir, esto es como un aceite que se va moviendo, no es algo rígido. Eso lo vamos a ver también después. O sea que es muy flexible. A su vez, tiene unas proteínas que van de un lado al otro y otras que no van de un lado al otro. Y a su vez, algunas proteínas tienen asociados unos hidratos de carbono. Estos se llaman glicoproteínas o glucoproteínas. ¿Por qué? Porque son proteínas y son glúcidos o hidratos de carbono o azúcares, es lo mismo. Pero bueno, entonces ya ven que tenemos proteínas, tenemos lípidos, tenemos hidratos de carbono. Y así está constituida la membrana celular. ¿Está claro?
Quiero que Sí. sepan que casi todas las membranas son parecidas. La membrana nuclear es muy parecida también. Sí, es muy parecida. Y las membranas de estas organelas que hay acá también. ¿Les quedó claro o hay dudas? Sí, profe, quedó claro. Quedó claro, sí. Bien, perfecto. A su vez, estas membranas, las células, no son totalmente impermeables. Hay continuo pasaje de sustancias, ya sea de alimentos, ya sea de oxígeno, ya sea de muchas cosas que tienen que pasar por la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo les parece que pasaría? Hay cosas que pasan más fáciles que otras. Por ejemplo, un lípido, una grasa, ¿les parece que pasa fácil o que pasa difícil por acá? Fácil. Fácil, exactamente. En cambio, el agua, algo que es soluble en agua, ¿les parece que pasa fácil o que pasa difícil? Difícil. Difícil. Probablemente algo que es Difícil. soluble en agua, qué sé yo, va a pasar más fácil a través de estas proteínas que están justamente que van de un lado al otro. ¿Me explico? Entonces, hay canales. Es decir, acá tenemos la membrana justamente plasmática. Acá tenemos los lípidos con la doble capa. Entonces, acá va a pasar fácil lo que sea lipídico. Ahora, un ion o lo que sea va a pasar más fácil a través de una proteína. ¿Está claro? Este es un canal iónico. Por ejemplo, esto vamos a hablarlo la clase que viene también. Hoy en la ¿Qué primera sería, clase, profe, el canal iónico? lo vamos a hablar la semana que viene. No te quiero apabullar con cosas, porque imagínate que tenemos 4 clases. Y te lleno de cosas hoy, vas a terminar mareada. Simplemente te lo digo para que te suene la clase que viene. Para que digas, ah, sí, me acuerdo. Como vos calculo que vas a haber repasado esta clase, la clase que viene ya te va a sonar mejor todavía. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto es decir, un canal iónico ya lo vamos a ver. Y acá hay una enzima que hace que pase más rápido todavía. Es decir, hay proteínas que se ocupan como de agarrar esta sustancia de afuera y traerla para adentro. Y después hay otras que gastan energía, porque también hay veces que la célula tiene que sacar cosas para afuera o entrar. Entonces habla de transporte activo. Es decir, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la difusión que si yo tengo acá mucho sodio, para que pase, en una de esas tiene que haber poco sodio acá. Entonces pasa de una solución de mayor concentración a una solución de menor concentración. Eso sería una difusión. Pero a veces yo quiero igual sacar sodio a una zona de más concentración. Y para eso uso transporte activo, que ya gasta energía. Uso proteínas que gastan energía. Pero no importa, eso lo vamos a ver más adelante. A mí lo que me interesa que ustedes sepan son los compartimentos que hay en la célula. Ya hablamos del núcleo, ya hablamos del retículo endoplasmático rugoso y del retículo endoplasmático liso, que es sin ribosomas. Y volvamos acá, a la célula. Este es el retículo. Estas son las mitocondrias. ¿Escucharon hablar ustedes de las mitocondrias? Son otras estructuras celulares, justamente cuya función es producir energía. Estas son las que agarran la glucosa, la oxidan con oxígeno y producen energía. Que lo vamos a ver en una clase. Hay una clase que nos dedicamos a eso, que hablamos del metabolismo. Es decir, producen ATP, que es la forma de producir energía. La vesícula de Golgi, profe. La vesícula de Golgi, que está acá, ¿dónde está? Acá. Justamente toman las proteínas y elementos que se produjeron en el retículo endoplasmático liso y lo perfeccionan, lo terminan de arreglar y después lo liberan justamente por las vesículas para afuera. Es decir, la proteína se sintetiza en el retículo endoplasmático, sobre todo en el rugoso,
y después se libera a través del Golgi, a través de las vesículas. Los cloroplastos solamente en los vegetales. ¿Está claro? Acá esta era una célula animal, no había cloroplastos. Y los ribosomas, que están en el retículo endoplasmático rugoso, también están sueltos, que también producen energía, producen proteínas. Acá no lo puse acá. Vamos a poner rugoso. Y acá le vamos a poner ribosomas. Ahí se produce la síntesis de las proteínas. ¿Se acuerdan ustedes que el ARN, que venía del núcleo de copiarse del ADN, el ARN mensajero, se transformaba en ARN de transferencia y después en ARN ribosomal, justamente que es el que ya le dice al ribosoma cómo tiene que ser la proteína? Después los lisosomas y las vesículas justamente son vesículas que están sueltas, que tienen diferentes funciones. Los lisosomas sobre todo tienen enzimas, tienen proteínas, las enzimas son proteínas, que lo que hacen es desnaturalizar cosas, es decir, acá vamos a ver, en otro slide vamos a ver lo que es el proceso de endocitosis o exocitosis. Bueno, esos son las estructuras que hay, los compartimentos que hay dentro de las células, todos rodeados de membrana, que la membrana siempre es lo mismo, es una doble capa lipídica. ¿Qué tiene de bueno eso? Que sea siempre la misma, que se pueden fusionar la membrana de un lado con la del otro, y ahora lo vamos a ver. Bueno, acá vamos viendo uno por uno. El núcleo, entonces, le vamos a preguntar, vamos a hacerlos participar, así no se duermen. Le vamos a preguntar a Laura Delgado. Lau Delgado. ¿Qué función tiene el núcleo? ¿Qué es lo que hay adentro del núcleo? El nucleolo. ¿Y qué hay dentro del nucleolo y del núcleo? El ADN. El ADN, perfecto. ¿Qué es el ADN? Acá tenés. Lo genético. Es la información de la célula. Claro, acá vemos que justamente el núcleo, el ADN, se va transformando en cromosomas después cuando se va a dividir, para que tenga el mismo ADN una célula que las dos células hijas. Pero bueno, el ADN, según el momento, si no estás... Se escucha mucho ruido, por favor, que apaguen el micrófono. Sí, apaguen los micrófonos. No se escucha. Bueno, y ahora le vamos a preguntar a Laila Esquivel. Acá estoy. ¿Qué es la mitocondria? Ay. Muy bien, mamá. Vamos, Laila, decime qué es la mitocondria. A ver, te voy a ayudar. Estaba acá. O si no, vamos acá. Me nublo toda. Saberlo ¿Cómo? sé. Que me nublo toda, me pongo nerviosa, saberlo sé porque lo recuerdo del colegio, pero... Bueno, no importa. Hoy te dejo que no lo sepas. Se lo pregunto a otro, a Jazmín Castro. Producen energía, profe. Es una organela de la célula que produce energía. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, sigamos. A ver, el cloroplasto, que lo vemos color verde, Marcela Álvarez, ¿qué opinas? ¿Qué es? ¿Está en las células animales? Marcela Álvarez. Sí, está en las células animales, pero... No, no está. Justamente ¿No? el cloroplasto
Es de las células vegetales. Está lleno de Ay, clorofila. cierto, no, perdón, me confundí. Perdón. Es justamente, es lo mismo, en las células animales, ¿quién produce la energía, Marcela? En las animales. Lo acaba de decir tu compañera, lo dijo muy bien. Ay, Dios. La mitocondria. En las células animales la energía la produce la mitocondria. Sí. En las células vegetales, ¿quién produce la energía? ¿Qué organela? La que produce fotosíntesis. ¿Cuál es? La tenés enfrente. ¿El cloroplasto? El cloroplasto, exactamente. Bueno, sigamos. Bien. A ver, le voy a preguntar a De la Rosa, Rosalía Ayelén. El retículo endoplasmático. Quedamos en que teníamos el rugoso y el liso. ¿Qué producen sobre todo? Hay ribosomas en el rugoso. ¿Qué producen los ribosomas? Acordate del ADN que se produce, que va transformándose en ARM, es decir, se transcribe al ARM. ¿Y qué produce? Proteínas. Proteínas. Producen proteínas. Bueno, esto lo tienen que saber, ¿eh? Todo esto, y está muy claro en el libro. No pueden no saber estas cosas. Son las partes de la célula, es lo básico. Si no sabemos cómo se producen las cosas en la célula, no sabemos más nada, porque ahí empieza todo. ¿Está claro? Bueno, y el aparato de Golgi, a ver, le vamos a preguntar ¿a quién no le pregunté? A Joaquín Luna. Joaquín, el aparato de Golgi. ¿Estás, Joaquín? Hola, sí, acá. Dale, poné video si tenés, así te veo la cara. Bien, dale. A ver. No se ve nada igual. No, igual ahí. no, tampoco. No. Ahí. Joaquín Luna, ahí sí, ahí te estamos viendo. Bien, dale, Joaquín. No, ni idea, no sé. ¿No te acordás? No me acuerdo. Bueno, te doy una ayudita. Bueno. El aparato de Golgi, acá está marcado en la célula. El núcleo, este es el retículo endoplasmático. Y acá viene el aparato de Golgi, ya se va para afuera, cerca de y termina en unas vesiculitas, cerca de la membrana plasmática. O sea que, ¿qué te parece que produjo? Que tiende a sacarlo para afuera, desde el retículo endoplasmático. ¿La energía? No, la energía se produce en la mitocondria. Almacenar. Es decir, purifica, perfecciona las proteínas y los lípidos que se produjeron en el retículo endoplasmático para que después se puedan liberar fácil. ¿Está? Sí. Bueno, dale. Y ahora hablamos justamente de la endocitosis y de la exocitosis. ¿Alguien sabe lo que es? No, ni idea. A ver, ¿nadie? Sector escuela. ¿Quién era sector escuela? A ver, acá lo tengo. Andrea Fuentes. Andrea, ¿estás? Andrea Fuentes, ¿estás? Le avisan que estoy contestando en el chat. Bueno. A ver, vamos al chat. El chat. ¿A dónde está el chat? Chatear. Sector escuela. Cloroplasto. No. La endocitosis. No tengo audio, profe. Uy, qué bacana. Si no tenés audio, estamos en problemas. ¿Por lo menos me escucha? Porque si no escucha es como si no hubiera estado.
No, profe, debe decir que no tiene el micrófono en realidad. Ah. Imagino que quiso decir eso. Sí, porque escuchar en mudo es lo mismo que no estar. A ver, contestame si me estás escuchando, Andrea. Andrea, se me corta un poco porque estoy viajando, pero escucho. Bueno. Andrea, trata de estar... Esto es como si fuera presencial la clase. El hecho de que sea por Zoom no quiere decir que uno no tenga que estar establecido en algún lugar. Si no hubiera pandemia, tendrías que estar en clase, no viajando. Este es un espacio que hay que dedicarle a la clase. Sí, te escucho. Le quería avisar que a Yelén Diorio no está, Sí. me dijo si le podía avisar que no estaba presente en la clase porque, bueno, ella es enfermera y está de guardia ahora con el tema de... Y si fuera presencial, ¿qué haría? Ah, no sé, ahí tiene que preguntarle a ella. Bueno, tiene ausente. Es decir, esto es así. Sí, igual, profe, cuando nos anotamos nos dijeron para poner el horario donde nos teníamos que, o sea, el que era más cómodo para cada uno. Claro, claro. Y después los horarios los dieron con ellos como, o sea, como la universidad nos otorgó el horario no según como nosotros Bueno, queríamos. ese es un tema distinto, que no me compete a mí. Y yo simplemente Claro, por eso lo explicamos igual. tomo lista, el que no está tiene ausente y después se arreglan ustedes con facultad. Yo lo único que tengo que decir es quién está y quién no está. Después, si le dan la presencialidad o no, si le dan el presentismo o no, eso es un tema que no depende de mí. Lo único que depende de mí es constatar quién está y quién no está en la clase. Bueno, sigamos. Bueno, la endocitosis, justamente, es la incorporación de sustancias desde afuera de la célula adentro de la célula. Y la exocitosis es lo inverso. Ahora, hablamos justamente de que la membrana celular es de lípidos y es totalmente flexible. Es una cosa que no es rígida, quieta. Entonces, se va adaptando, se va modificando y de golpe se cierra, ¡puc! Y queda una vesícula, también hecha, delimitada por una membrana lipídica. Pero la membrana lipídica es siempre la misma. ¿Me explico? Esta estructura que tiene la membrana celular hace que justamente sea muy flexible. Y lo mismo para salir. Es decir, tenemos una vesícula formada que viene del Golgi, por ejemplo, con proteínas o lo que fuere, que yo quiero sacarlo de la célula. Entonces, está cerrada, pero acá se pone en contacto con la membrana plasmática, que está constituida por las mismas cosas. Entonces, es muy fácil que se mezclen las cosas y que se haga un agujerito y se abra. Entonces, se pueden liberar las sustancias. Este mecanismo de importación de sustancias se llama endocitosis y el de exportación de sustancias se llama exocitosis. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Este mecanismo serviría para el caso de las moléculas que no pueden pasar a través de los canales que habíamos visto recién? Claro, exactamente. Porque es muy grande la molécula. Puede ser para las proteínas que ya están sintetizadas. Claro, muy bien. ¿Quién sos? Ok, Fabiana. ¿Quién sos? Fabiana. Muy bien, Fabiana. Sí. Bien, perfecto. Bueno, y aparte de estas organelas que están recubiertas por una membrana, tenemos un citoesqueleto, que son proteínas justamente que le van a dar la estructura a la célula. Es decir, si volvemos a la célula, tenemos que tiene que tener, esto es todo muy blandito, muy light. Imagínense que es todo grasa, lípidos. Entonces, tiene que haber proteínas que hacen que la célula tenga su estructura. Y aparte, dentro del núcleo, cuando se divide la célula en dos y los cromosomas
la mitad va para un lado y la mitad va para otro, tiene que tener algo que los guíe. Entonces hay como unos filamentos que también son de proteínas, que todo eso justamente es el citoesqueleto. ¿Está claro? Acá están los ligamentos. Cuando se produce la división celular, se van a formar dos núcleos, pero ¿cómo saben el ADN que tiene que ir la mitad para un lado y la mitad para el otro? Va guiado por unas proteínas. Entonces, eso es una función. La otra es directamente, esta es una dendrita con el axón. Tiene un esqueleto justamente para que no se deforme o para que no se rompa. O acá tenemos filamentos. Es decir, acá la membrana tiene filamentos, que es algunos tipos de células que van con filamentos, que también tienen que tener, para que se guíe, tienen que tener como un esqueleto, que justamente es el citoesqueleto. Y acá tenemos justamente una división entre una célula vegetal y una célula animal. ¿Cuál es la diferencia? A ver, le voy a preguntar a alguno de ustedes, a ver si me lo sabe contestar. Chavarro, Andrea del Pilar. Sí, profe. Aquí estoy. ¿Qué diferencia hay entre una célula vegetal y una célula animal? Profe, ¿podría ser que la célula animal tiene mitocondria y la vegetal el cloroplasto? ¿Puede ser? Sí, ojo que las vegetales también pueden tener mitocondrias, ¿eh? Tienen cloroplastos y también mitocondrias. Pero las animales no tienen cloroplastos, eso no hay ninguna duda. Bien, ¿qué más? La otra diferencia, no se las dije, así que no la van a saber, es que las células vegetales, aparte de la membrana plasmática que está alrededor, tienen una pared celular producida por celulosa, que es otro azúcar, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Eso sería la vegetal? Las células vegetales tienen una pared de celulosa. Y también es importante que lo sepan, las bacterias también tienen pared. Es decir, por fuera de la membrana plasmática hay una pared. La membrana plasmática es una doble capa lipídica, como hablábamos antes. En cambio, la pared es como una membrana de celulosa. ¿Estaba solo por fuera de la membrana? Por dentro no, de la célula. Por fuera. Es como si la recubre, como si tuviera una doble protección. ¿Está claro? Bien. Sí. Acá tienen que saber ustedes que la membrana plasmática a veces es lisa, a veces tiene microvellosidades o flagelos, o tiene un cilio. Eso depende de la célula. ¿Está claro? Hay células, por ejemplo, la del tubo digestivo. ¿Ustedes comieron alguna vez mondongo? ¿Vieron cómo son las células del estómago? Que son totalmente, parece una toalla, justamente. Sí. Porque tiene todo rugosidades. ¿Está claro? Y eso que no es una célula, eso es un tejido. Pero, bueno, eso tienen que saber que según la célula que sea, varía. Pero la diferencia entre la célula animal y la vegetal es la presencia de cloroplastos, sobre todo, y de pared. Y ahora quiero que sepan qué diferencia hay entre cuáles son las células procariontes y las eucariontes. ¿Se acuerdan al principio, cuando hablamos al principio de la clase, que dijimos que la primera vida que hubo fue una estructura que muy sencilla, que después, bueno, pasó, consideremos una célula, pero la célula era tan sencilla que ni siquiera tenía núcleo. Tenía el
el ADN desparramado por la célula. ¿Está claro? Esa célula tan sencilla se llamó procarionte. A medida que fue evolucionando, adquirió núcleo. Entonces, y organelas y demás. Entonces se las llamó eucariontes. Esas células procariontes fueron las bacterias, justamente. Primero eran bacterias que no tenían ni clorofila, hasta que después, como les dije antes, empezaron a tener clorofila, empezaron a producir fotosíntesis y a producir oxígeno. Estas fueron justamente las bacterias. Bacterias y cianobacterias. Apaguen ese micrófono. Y esas justamente fueron las bacterias, que de hecho todavía existen. O sea que hoy por hoy, dentro de los seres vivos, las únicas células procariontes son las bacterias. Profe, Sí, yo me acuerdo de eucariotas y procariotas, es lo no mismo. eucariontes. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una célula procariota, como dijiste vos, o eucariota? Le voy a preguntar yo a Angie Enríquez. No me acuerdo, profe. Bueno, miralo ahí, lo tenés enfrente. ¿Tiene membrana plasmática? Sí. Bien, perfecto. ¿Tiene núcleo? ¿Las dos? Sí, tiene núcleo. ¿Las dos? No, solo la ¿Cuál? eucariotes. Ah, bien, justamente. Las procariotes no tienen núcleo. ¿El material genético a dónde lo tiene la eucariota? El ADN. Más o menos cerca de ¿A dónde la tiene? la ¿Dónde lo envoltura tiene? nuclear. Adentro del núcleo, exactamente. En cambio, la eucariota, ¿dónde lo tiene? Y cerca de la membrana plasmática. Desparramado por todo el citoplasma. Sí. ¿Está claro? Bien. Bueno, esa es la diferencia. ¿Y tienen pared? No. ¿Cuál? Acá no está, ¿eh? Esto no lo tenés. Ah. Te lo pregunto yo. En el slide no está. ¿Las procariotes tienen pared? Me parece que no tienen pared. Las procariotes sí, las bacterias tienen pared al igual que las plantas. En cambio, las demás no. ¿Está claro? Sí. ¿Cuáles son las más primitivas de todas? ¿Cuáles son las que primero aparecieron? ¿Las procariotas o las eucariotas? ¿Puede ser las procariontes? Las procariotas, exactamente, las procariontes. Bien. Bueno, eso es la clase de hoy. ¿Tenemos dudas? Tienen que estudiar, tienen que ir al libro, tienen que saber bien todas las estructuras celulares, lo que es la célula, lo que son las mitocondrias, lo que son el retículo endoplasmático, lo que es el aparato de Golgi, lo que es lo que produce cada una. Tienen que saber la estructura de la membrana celular, que es una doble capa lipídica. Tienen que saber lo que es el ADN y lo que es el ARN. Es muy importante. Y bueno, las nociones básicas de lo que es la biología y la ecología, y la interacción que tienen los seres vivos con el hábitat y el hábitat con los seres vivos. ¿Está claro? Bien, les voy a volver a tomar lista. Vamos a cerrar esto. Me ponen el micrófono. Esperen que busco la binomio que...
Belén Benítez. Sí, acá. Bien.